Bendiciones, Iglesia de Cristo. Es un placer estar nuevamente con ustedes a través de esta plataforma digital de YouTube, en el cual estamos hablando acerca del diseño divino de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén Celestial, el diseño que Dios nos ha revelado, nos ha mostrado, para poder edificar la Iglesia, para darlo a conocer al cuerpo de Cristo, y de esta manera podamos ser entendidos en el diseño en el cual hemos sido concebidos como Iglesia, desde antes de la fundación del mundo por nuestro Padre Celestial en su propósito eterno. Este día quiero darle continuidad al tema del diseño y vamos a hablar específicamente de la importancia del diseño de la Santa Ciudad en el último tiempo. Hemos venido hablando acerca de cómo Dios vino restaurando los 5 ministerios para que la Iglesia tuviese entendimiento de las funciones de cada uno de estos 5 ministerios para ser edificada. Hablábamos que Dios vino década a década, año con año, restaurando y trayendo revelación de cuál era la función del pastor, cuál era la función del evangelista, cuál es la función del maestro, cuál es la función del profeta y por último, cuál es la función del apóstol. Aunque sabemos y entendemos que gran parte de las personas, tanto del sistema de este mundo como algunos del cuerpo de Cristo, no creen y todavía no reconocen los ministerios apóstol y profeta, no es el tema de este video, pero sí vamos a decir que Dios constituyó a través de Jesucristo, dice que Jesucristo ascendió y Él constituyó 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Y dice claramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En los videos anteriores hablo más profundo acerca de lo que son los apóstoles de la edificación de la iglesia y los apóstoles del Cordero. Hablamos acerca de que los apóstoles del Cordero son los que estuvieron con Jesucristo antes de su ascensión y los apóstoles de edificación son los que estuvieron o han estado desde después de la ascensión hasta la actualidad. Pero ¿cuál es la importancia del diseño en este tiempo? ¿Por qué estos 5 ministerios deben de edificar conforme al diseño divino? Porque toda edificación debe llevarse a cabo con un diseño. Toda edificación debe tener una guía, debe tener planos, debe tener escrito en esos planos, trazado en esos planos, cómo terminará o acabará esa edificación de principio a fin. Entonces, el diseño es importante en este tiempo porque la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el regreso, la venida de Cristo, cada vez está más cerca, aunque la palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero por la revelación de la palabra y el entendimiento de la palabra nos damos cuenta que hay muchas señales que se están cumpliendo, que nos dan el parámetro y la pauta de que su venida está cercana. Hoy en día, muchos ministros y gran parte del cuerpo de Cristo se ha levantado con un anuncio muy importante para la iglesia. Y es que en este último tiempo Dios está trayendo un avivamiento, esa es la palabra, podríamos decir, de moda. Un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo a la iglesia. Y una de las características de este avivamiento es que va a provocar la gran cosecha final de almas. La gran cosecha final de almas. Escuche bien, el avivamiento del Espíritu Santo en el último tiempo. Y esto es correcto. Dios está haciendo un llamado a todas las personas para que entren en su reino y poderlos preparar para su segunda venida. Pero hay un elemento que se nos está quedando corto, y es que un avivamiento
sin una reforma no perdura. Le repito, un avivamiento sin una reforma no perdura, no se mantiene. Le voy a decir en otras palabras, un movimiento espiritual que genera un avivamiento, sin una estructura que lo sostenga, este movimiento no va a perdurar por mucho. La palabra dice que debemos de dar fruto y que ese fruto permanezca. Por tanto, el diseño divino que Dios está revelando en este tiempo es para complementar esa misión de levantar ese avivamiento. El avivamiento viene, el avivamiento es real en este último tiempo para la gran cosecha final. Pero debe de haber una estructura, algo que lo sostenga y que esas almas que van a ser ganadas en esa cosecha final pasen y se sostengan y tengan entendimiento del reino de Dios y de la venida de Cristo. Sean preparados. La palabra dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Apocalipsis dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, miren lo que dice aquí, 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una esposa que ya está preparada para su marido. Eso, una preparación. Vámonos a la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 estaban preparadas, pero las otras 5 no estaban preparadas. Y aquellas que no estaban preparadas salieron a buscar el aceite, pero cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada. Habla de preparación. Le pongo otro ejemplo. Jesucristo llamó a sus 12 apóstoles, o en ese momento 12 discípulos. Los preparó, los entrenó y los envió como apóstoles. Al final murió uno de ellos, quien traicionó a Jesús. Sustituyeron a Judas por Matías. Se completan los 12 y esos 12, junto con otro grupo de personas, en total 120, dice el libro de Hechos, estuvieron preparándose, orando en unidad, esperando la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hubo un tiempo de preparación, primeramente, Jesucristo en la mente de esos hombres, de esos discípulos, hablándoles acerca del reino, entrenándoles, dándoles autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y dice que resucitó Jesucristo y estuvo 40 días más hablándoles acerca del reino. Hubo un tiempo de preparación. Y le dijo, no se muevan de Jerusalén, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No se muevan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles con las personas oraban unánimes juntos, esperando la venida del Espíritu. Hay una preparación. ¿Qué hizo Jesucristo cuando comenzó su iglesia? Preparó 12 hombres, los constituyó como apóstoles. Y estos 12 apóstoles son los que ahora sus nombres están escritos en los 12 cimientos del muro de la santa ciudad, la nueva Jerusalén celestial. ¿Qué hizo Jesucristo? Preparó una estructura, preparó los cimientos de la iglesia.
sin esos 12 apóstoles, la iglesia no tuviese cimientos. ¿Por qué? Porque esos 2 apóstoles tienen la revelación de Jesucristo, porque fueron los que estuvieron con Él durante el tiempo del ministerio de Jesucristo en la tierra. Por eso cuando se eligió a Matías, uno de los requisitos era que para que fuese seleccionado, tuvo que haber estado desde el bautismo de Juan hasta que Jesucristo fue llevado a la diestra del Padre. Porque era vivir esa experiencia directa con Jesucristo. Eso lo llevó a ese lugar de honor y a formar parte de esos cimientos. La iglesia es apostólica, porque esos 12 apóstoles, sus nombres están en cada uno de los cimientos como cimientos apostólicos. Y más adelante vamos a ver cuáles son esos cimientos apostólicos que la iglesia hoy debe de conocer, en la cual está cimentada. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesucristo preparó a estos 12 hombres y los constituyó como cimientos de su ciudad santa, que es la misma esposa del Cordero, que es la misma iglesia, nos damos cuenta que Él preparó una estructura. Él preparó algo que lo iba a sostener a su iglesia. El apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse los cimientos, el fundamento, que es Jesucristo. Sí, la revelación de Jesucristo. Y esto es lo que los apóstoles experimentaron. Tuvieron una revelación de Jesucristo. Le voy a poner 2 ejemplos. Comenté uno en uno de los videos anteriores, se lo voy a mostrar nuevamente. Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dicen: eres uno de los profetas, Jeremías, Elías, Juan. Y Jesucristo les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y vino uno de los apóstoles, Simón Pedro, y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo: bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo una revelación de que dentro de Jesús habitaba el Cristo eterno. Es una revelación que tuvo Pedro. Otro de los apóstoles, Tomás. Apareció Jesucristo luego de muerto, en la resurrección, aparece a los apóstoles, pero no estaba Tomás en ese momento que se aparece a los apóstoles. Y luego llega Tomás y los discípulos o apóstoles le contaban la experiencia que tuvieron. Estuvo con nosotros, Jesucristo está vivo. Y dijo Tomás: yo hasta que no mire sus marcas en su mano, en sus pies, no creo. Y luego el Señor Jesucristo aparece nuevamente en escena a Tomás y le dice: bienaventurados son los que creen sin haber visto. Jesucristo se revela que debemos creer sin haber visto, revela la fe. Y así cada uno de los apóstoles tuvo una experiencia que permite que los apóstoles del Cordero den una revelación o muestren una experiencia divina con Jesucristo en su ministerio. Y esto lo llevó a estar en esos 12 cimientos, sus nombres de esa santa ciudad. Volviendo al tema del avivamiento, la iglesia debe de tener una estructura, debe estar cimentada en la revelación de Jesucristo a través de estos 12 cimientos de esa santa ciudad, que puedan sostener ese avivamiento en estos últimos tiempos. Solo trasladémonos a lo que hizo Jesucristo. Antes de la venida del Espíritu Santo, Jesucristo preparó a estos 12 hombres, estos 12 apóstoles, para comenzar la iglesia. Hoy en día es lo mismo. Antes de la venida
o antes del avivamiento, antes de ese despertar que el Espíritu Santo trae a la iglesia para esa gran cosecha. La iglesia de la mano, paralelamente, debe de estar entendida en cuál es la estructura que va a sostener ese avivamiento y esas almas que serán ganadas en ese avivamiento. ¿Cuál es la estructura? Por decirlo así, diferentes hombres y mujeres llamados por el Espíritu Santo a ser parte de este avivamiento, de este despertar, de este movimiento espiritual en las naciones, van por diferentes naciones, diferentes ciudades, diferentes lugares, anunciando el Evangelio del Reino, con un respaldo de la palabra, con señales, milagros, maravillas y prodigios, libertando al cautivo, sanando a los enfermos y trayendo el arrepentimiento a las personas que están en pecado. Se termina la cruzada, se termina el evento, se termina el congreso, lo que sea que se haya formado o creado para tener ese momento de avivamiento en esa ciudad. Pero luego ahí debe haber una iglesia con revelación. Ahí debe haber una iglesia cimentada en Jesucristo. Debe haber una iglesia que pueda sostener el avivamiento que ese hombre o esa mujer de Dios llevó por medio del Espíritu Santo a esa ciudad. No podemos quedarnos solo con los eventos. No podemos quedarnos solo con las cruzadas. No podemos quedarnos solo con llenar el estadio de un montón de personas. Y recibieron, qué bien, porque ese es el propósito de Dios. Que las almas sean salvas, que las almas sean libertadas, que las almas sean sanadas. Reciban. Pero luego debemos tener en esa misma ciudad que se provocó ese avivamiento, una iglesia entendida en el diseño. Una iglesia que tenga una estructura conforme al diseño de Dios. Una iglesia que esté cimentada en la revelación de Jesucristo. Una iglesia que tenga esa estructura suficiente para mantener ese avivamiento por mucho tiempo y que verdaderamente pueda hacer ese conjunto, ese equilibrio entre el avivamiento y la reforma, en ese despertar y ese sostén de la cosecha. Eso es lo que significa hoy en día que Dios esté dando a conocer un diseño. Es un parámetro. Un diseño es una pauta. Un diseño nos dice cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Por eso el diseño trae una reforma. Y hemos escuchado estas dos palabras por mucho tiempo: avivamiento y reforma. Y eso es, el diseño trae una reforma. ¿Por qué? Porque el diseño nos da la pauta de cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Y cuando nos damos cuenta a través del diseño cómo Dios quiere que se hagan las cosas, y nosotros miramos que lo que dice el diseño no lo estamos haciendo como dice el diseño, entonces eso debe ser corregido. Una reforma, una nueva forma de hacer las cosas. Por ejemplo, y tal vez aquí voy a herir susceptibilidades, tal vez aquí de repente va a haber controversia con esto que le voy a decir. Uno de los fundamentos de esos 12 cimientos de la Santa Ciudad, lo voy a dar a conocer antes, es el fundamento de la paternidad de Dios. El fundamento de la paternidad de Dios en 3 dimensiones: la paternidad celestial de nuestro Padre, la paternidad natural de nuestro Padre biológico que nos trajo a este mundo, y la paternidad espiritual, aquel que nos engendra en el Evangelio. Son 3 dimensiones de la paternidad en la que Dios se extiende. Pero ¿qué pasa hoy en día? Gran parte del cuerpo de Cristo rechaza la paternidad
espiritual. Rechaza el hecho de que Dios extienda su paternidad a través de un hombre para poder dar ese apego, esa provisión, esa mentoría, esa dirección, esa cobertura, ese cuidado. Se rechaza la paternidad. Y imagínese usted, a medida vamos entrando en los cimientos, y uno de los cimientos de la santa ciudad, o sea, uno de los cimientos que Dios ha establecido, uno de los fundamentos que Dios ha establecido en su iglesia, es una paternidad en esas tres dimensiones que le hablé: Padre celestial, Padre natural y Padre espiritual. Desde ahí, las personas que rechazan este fundamento, desde ahí está fuera del diseño. Entonces, Dios trae esta revelación del diseño para que sepamos cuáles son las cosas que estamos haciendo bien y cuáles son las cosas que estamos haciendo mal. Cuáles son las cosas que estamos rechazando y que Dios verdaderamente los ha puesto como fundamento en su iglesia. Y solo puse un ejemplo. Esto es la importancia del diseño. El diseño nos va dando la pauta de qué cosas no están bien, qué cosas la iglesia ha venido haciendo que no están conforme a lo que Dios creó desde un principio. Y es por eso que en este tiempo Dios nos ha asignado esta tarea. Y quiero recalcar y recalcar y recalcar esto, porque somos personas entendidas y estamos sabidos de que no somos los únicos. Dios irá levantando diferentes hombres y mujeres en todas las naciones. Y poco a poco, el Espíritu Santo traerá iluminación a su iglesia. Irá aumentando la intensidad de luz para que la iglesia tenga revelación acerca del diseño de la santa ciudad. Y muchos hombres y mujeres comenzarán a hablar de este diseño. ¿Por qué? Porque es parte de las revelaciones del último tiempo antes de la venida de Jesucristo. Porque el Señor está conduciendo a su iglesia por medio de la revelación del Espíritu Santo hacia su diseño original. Y por eso es que el diseño forma parte fundamental en este tiempo y paralelamente al avivamiento y la gran cosecha del último tiempo. Esa es la importancia del diseño. Y ese es el motivo por el cual estamos acá. Lo poco que hasta el momento el Señor nos ha revelado, lo que hasta el momento nos ha dado a conocer, es lo que nosotros queremos compartir. Queremos transmitir, queremos también impartirlo a sus vidas, para que podamos entender cuál es el diseño en el cual Dios nos ha concebido desde antes de la fundación del mundo, cuáles son los fundamentos en los cuales usted y yo, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar cimentados, debemos de estar establecidos. Esos fundamentos revelan a Cristo. Y esos fundamentos son el centro del mensaje del Evangelio, del reino. Jesucristo, la vida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la ascensión de Jesucristo, la glorificación de Jesucristo nuevamente a la diestra del Padre. El tema central es Jesucristo, porque Él es el fundamento de la iglesia y es en base a estos cimientos que se revela ese fundamento. Toda la iglesia de Cristo en las naciones debe estar cimentada en esta revelación. Toda la iglesia de Cristo en las naciones debe estar fundamentada y entendida en el diseño divino de la santa ciudad, la nueva Jerusalén celestial. Todo hombre y mujer de Dios, ministro de estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, también deben ser los primeros en entender el diseño. ¿Por qué? Porque son los que tienen la responsabilidad de edificar
al cuerpo de Cristo, de preparar al cuerpo de Cristo para que se haga la obra del ministerio. Por tanto, son los primeros responsables en entender el diseño y en edificar conforme al diseño de Dios. Este no es un diseño de hombre, no es un diseño así directamente, no es un diseño mío. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. El diseño ha estado por años en esos 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Que nosotros lo hayamos visto, lo hayamos entendido, ya es diferente. Pero por años estuvo ahí, desde que se creó el canon bíblico y se seleccionaron los libros. Y dentro de esos libros estaba el Apocalipsis. Ahí estaban esos 2 últimos capítulos. Y ahí salía el diseño de la Santa Ciudad, ahí sale. No es algo inventado. No es algo que se sacó de la manga de la camisa. Está ahí. Ahora, es el Espíritu Santo que por la voluntad de Dios está trayendo esa revelación, esa iluminación al cuerpo de Cristo. Para que usted, ministro de Dios, pueda impartir, entrenar, preparar al cuerpo de Cristo conforme a su diseño original. Para que sea la iglesia más efectiva y que pueda operar en el diseño que Dios le ha concebido y de esta manera manifestar su reino, su poder, su gloria en todas las dimensiones. Esta es la importancia del diseño divino en este último tiempo. Yo voy a orar en este momento para que la revelación de este diseño venga a su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por traer este entendimiento a la iglesia en este último tiempo. Por entender, Señor, que tanto un avivamiento es importante como una reforma es importante en el cuerpo de Cristo. Y que un avivamiento sin una reforma no perdura, no se sostiene. Es necesario que el diseño sea dado a conocer para que tenga la revelación la iglesia de la estructura que sostendrá ese avivamiento para recibir esa cosecha de almas en este último tiempo y preparar esas almas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como el apóstol Pablo oró en el libro de Efesios, que el Dios de nuestro Padre y Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación, y que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que podamos comprender las inescrutables riquezas de la gracia y de todo lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Es necesario que esa revelación y esa sabiduría venga a nuestra vida para que comprendamos el diseño en el cual hemos sido concebidos desde antes de la fundación del mundo. Y yo oro por cada persona que ve este video, oro por cada ministro del ministerio quíntuple que ve este video, para que despierte, inquiete a estos hombres y a esa mujer de Dios a la búsqueda de la revelación y el entendimiento del diseño de la Santa Ciudad. Y de esta manera pueda la iglesia comenzar a ser edificada conforme al diseño de Dios y comience a quitar todas aquellas cosas. Y el diseño comience a mostrar todas aquellas cosas que no están bien en el cuerpo de Cristo. Así como le dijiste al profeta Ezequiel en el capítulo 43, hazles entender el diseño, cuáles son sus entradas, sus salidas, para que se avergüencen de sus pecados, para que la misma iglesia entienda las cosas que no estaba haciendo bien y que debe corregir para estar conforme al diseño de Dios y no conforme a estructuras humanas o a mentalidades humanas, que lo que han hecho es salir del diseño de Dios y convertir la iglesia en una iglesia terrenal y no una iglesia celestial como fue concebida. Padre, oro para que las vendas sean quitadas. Toda ceguera espiritual que no permite que las personas puedan entender y ver el diseño divino es quitada en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor,
que la intensidad de la luz de tu gloria aumenta para que tu iglesia sea entendida en el diseño divino. Amén y amén. Espero que este video haya sido de edificación para su vida y podamos aportar a su crecimiento espiritual, y de ahora en adelante podemos entender que tanto el avivamiento como la reforma son importantes en este último tiempo. El avivamiento que trae la gran cosecha de almas, el despertar del espíritu para ir por el perdido, y la reforma que trae ese sostén, esa estructura que va a sostener y preparar a estas almas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos, a los que están en las diferentes partes de las naciones. Bendiciones.